Los precursores del arte griego fueron los minoicos y micénicos. Ambas culturas construyeron palacios, el más famoso es el de Cnosos, en Creta, cuya arquitectura estaba basada en dinteles sujetos por columnas, muchas de ellas muy coloridas. Además, estos minoicos solían pintar frescos en sus paredes, con representaciones naturalistas como delfines, toros. Y no solo en paredes, también pintaban en su cerámica, la de Camarés, muy famosa en el mundo antiguo. Esto es más bonito que internet. Los micénicos levantaron las primeras acrópolis en la Hélade y murallas enormes. Sobre los dinteles de las entradas de las mismas se solían colocar relieves de seres protectores. También construyeron unas salas que servían como lugar de rituales, el megaron, y unas cámaras funerarias abovedadas llamadas tolos. Tras la invasión doria, estas culturas entraron en una época de decadencia, la época oscura, que acabó en el 776 a.C., y en ese año comenzó la civilización que conocemos como la griega. ¡Ah, qué bien, qué guay! El arte griego es muy especial. En este punto de la historia, la arquitectura, la escultura, la pintura e incluso la poesía empiezan a desligarse poquito a poco del rollo religioso para buscar su propio camino, el camino de la belleza, de la estética, de la armonía o de la sensualidad. Aquí nace el arte como objeto de disfrute, sin la necesidad de estar atado a una función. En la arquitectura griega se usó de todo, pero destacan las construcciones hechas en mármol blanco. Un ejemplo, el Partenón, levantado por Ictino y Calícrates en la Acrópolis de Atenas durante el gobierno de Pericles. Estos templos solían estar rodeados de columnas, los peristilos, y tenían una planta formada por la capilla o naos, el vestíbulo o pronaos y la parte trasera, el opistódomo. Tiene tela y su marinera. Y ahora vamos a hablar del apasionante mundo de las columnas. Las columnas se levantaban sobre la plataforma del templo con o sin basamento, continuaban con el fuste, normalmente estriado, y acababan en un capitel que podía ser dórico, jónico o corintio. Sobre este capitel estaba el entablamiento, dividido en un arquitrabe, un friso con dibujitos y mierdas, y la cornisa, el tejado básicamente. A veces, en vez de columnas, se ponían esculturas de hombres o de mujeres, los atlantes y las cariátides respectivamente. Otros edificios públicos a destacar eran los teatros, como el de Epidauro, los estadios, como el de Olimpia, los hipódromos o los gimnasios. Como Cristiano Ronaldo. Toda la ciudad estaba planificada en un plano hipodámico, con calles rectas y ordenadas. Cada ciudad tenía su plaza o ágora, una zona de templos, la zona residencial, etc. De la pintura griega lamentablemente no ha quedado mucho, solo algunas obras sobre cerámica. En cambio, de la escultura griega han quedado más cosas, aunque sean copias romanas. Las obras comenzaron siendo rígidas, pero con el tiempo se empezó a buscar la belleza, la armonía, la simetría y la idealización. Por ejemplo, Mirón buscó dotar a la escultura de movimiento con su discóbolo. Policleto buscó un canon de proporciones perfectas con su doríforo, que luego cambiaría a Lisipo, mientras que Fidias buscó naturalidad en las formas, creando estatuas enormes de dioses como el Zeus olímpico o la Atenea del Partenón. Este señor es extraterrestre, es el mejor artista del mundo para mí. Tras la conquista macedónica y la muerte de Alejandro Magno llegó la época helenística y los temas cambiaron. La sociedad griega estaba en crisis y eso se reflejó también en el arte. Se representaron escenas donde destacaba la deformidad, la fealdad, la enfermedad o la vejez, con escenas angustiosas y dramáticas. ¿Te encuentras mal o algo? Fue tras esta época cuando, tras las guerras macedónicas, llegaron los romanos y conquistaron toda Grecia. Los griegos fueron una fuente de influencia muy importante para la antigua Roma, pero también lo fueron los etruscos. Ellos levantaron templos muy similares a los griegos, como el de Veies, y también crearon vastas necrópolis con hipogeos varios llenos de alegres pinturas sobre la vida cotidiana o sobre el difunto. Y también los sarcófagos tenían el relieve del muerto, a veces solo o a veces acompañado por su esposa. Las esculturas etrusca y romana acabaron mezclándose y entre la escultura etrusca en bronce destaca la loba capitolina, símbolo de la fundación de Roma allá por el 753 a.C., según cuenta la leyenda. La cultura romana era mucho más pragmática que la griega y con el tiempo abandonó el idealismo en su arte para volverlo todo mucho más práctico. Donde más destacaron los romanos sin duda es en el urbanismo. Al igual que en Grecia, construyeron las ciudades siguiendo el plano hipodámico, con el foro en medio y dos grandes avenidas, norte-sur y este-oeste, el Cardo Máximo y el Decumano. Los templos empezaron siendo calcados a los griegos, pero los romanos añadieron nuevos elementos como bóvedas, como se ve en el Panteón de Agripa. Otras bóvedas fueron usadas en la construcción de enormes basílicas, como la de Magencio, y también en termas como la de Caracalla, que son las mejor conservadas. También levantaron teatros a imitación griega, pero los romanos innovaron y crearon anfiteatros, como el Coliseo romano o el de El Degem en Túnez, para luchas de gladiadores, y también circos, como el Circo Máximo, para carreras de carros.
Los romanos, a diferencia de los griegos, usaron mucho el arco de medio punto. Con ellos crearon grandes acueductos con los que transportar agua desde ríos y lagos a ciudades, también puentes y, como no, arcos del triunfo para los mejores emperadores. Otras formas de honrar a los emperadores era construyendo columnas en su honor, como la columna trajana, con relieves de sus campañas. Muchas de las columnas romanas siguieron los órdenes griegos, pero se crearon nuevos, como el orden toscano y el compuesto, que básicamente era una mezcla entre jónico y corintio. Me encanta, me encanta. En las ciudades romanas había dos tipos de viviendas, las domus para la gente más rica y las insulae para los pobres. Eran los típicos bloques de viviendas con tiendas en la planta baja. También había villas en las afueras, donde veraneaban muchas familias ricas y tenían a sus esclavos arando día y noche. La más importante de todas es la Villa Adriana, construida por el emperador Adriano, de la que ya hablé en su día. Tengo 3 piscinas. Muchas de las paredes de estas casas estaban decoradas con frescos a todo color, con escenas cotidianas, del trabajo, de animales, y muy típico también era el mosaico, algunos muy currados, formados por teselas de colores muy pequeñitas. Otras obras que hicieron los romanos fueron las calzadas, las carreteras de la antigüedad, que unieron un sinfín de ciudades por toda la zona mediterránea y más allá. ¡Pa' allá, no pa' allá, pa' allá! También crearon grandes presas, puertos como el de Ostia y faros como la Torre de Hércules en La Coruña. Esculturas y relieves hubo muchos, casi siempre representando a personas en narraciones o retratos. Se usó mucho el mármol y el bronce, pero también crearon muchas obras en madera, marfil, cerámica o vidrio. Se preocuparon mucho por dotar a las figuras de gran realismo, aunque tras la crisis del siglo III todo se fue simplificando y tenemos retratos un poco cutroncios. ¿Cómo se dice en italiano? No he visto una mierda como esta en mi puta vida. Tras el caos de las invasiones bárbaras, estos estilos acabaron perdiéndose, dando lugar a un arte mucho más simplificado. Tendrían que pasar 1000 años para que la gente decidiera retornar a este canon clásico, y esta época sería conocida como el Renacimiento. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.